Bueno, yo simplemente voy a emitir algunas palabras y después vamos a levantar nuestro programa por el día de hoy. No vamos a continuar con el programa por el día de hoy porque no tengo el espíritu, no tengo la fuerza, no tengo el estado de ánimo para poder seguir haciendo el programa. Falleció hace muy poco rato Toto da Silveira. Y para mí forma parte de muchos momentos de mi vida. Trabajamos 4 veces juntos, en 4 oportunidades diferentes. Primero cuando yo era un gurí irreverente, después cuando fui un poco más grande, después cuando fui un poco más grande y después cuando fui un poco más grande. Nuestra última etapa fue muy disfrutable. Él siempre lo remarcaba. Fue raro con el Toto porque en un ámbito éramos muy parecidos y en otros muy diferentes. Yo me imagino que cuando yo llegué a Oriental, sin experiencia en los medios de comunicación, la experiencia callejera que traía de haberme ido como mochilero, y él ya era una figura reconocida del periodismo de nuestro país. Supongo que no tiene que haber sido fácil para él, porque yo era irreverente, era contestatario, era rebelde. Y bueno, y en aquel momento yo me tuve que ir. Me dijeron, bueno, mira, Julio, me dijo la radio un día, o cambiás estas 2 cosas puntualmente, no las voy a decir al aire, o si no te tenés que ir. Digo, bueno, entonces me voy. No las voy a cambiar. Una cosa rara siempre el Toto. Teníamos nuestros líos internos, pero siempre me quiso como relator al lado de él. Es muy raro eso. En el 97 yo estaba en Argentina, paso por Montevideo y el Toto me dice, Julio, mirá, empieza Radio Sport, es un proyecto lindo, va a ser enteramente deportivo. Y nos pusimos a charlar del tema. Me dice, yo quiero que vos seas el relator. Y yo sé que él fue clave para que yo fuera el relator. Bueno, después todo terminó con mi salida y la salida de mucha gente del Sport. Años después volví y en aquel momento estaba como relator Sonsol. Yo volví con La Voz del Fútbol. Volví con un programa que se llamaba Sí, ya La Voz del Fútbol. Antes había hecho Entretiempo Sport, programa que iba de 1 a 2 de la tarde. Cuando fuimos con todo el equipo en el 2005, el redactor era Alberto Sonsol. Un día por ahí hubo un inconveniente y me ofrecieron ser redactor. Yo me acuerdo que charlé con Alberto Sonsol, que después le tocó a él al revés, sustituirme a mí. Digo, mira Alberto, me dice, Julio, vos no tenés nada que ver en esto. Me dice, absolutamente nada que ver. Es un tema mío, una empresa, nada que ver. Dale para adelante, ni te preocupes, me dice, 0 inconveniente. Ahí comienzo a relatar fútbol en el Sport, que fue nuestra mejor etapa profesional, porque atravesamos por un muy buen momento profesional, tanto con las voces del fútbol como con el relato. Después yo tuve el problema aquel previo al Campeonato del Mundo del 2010, donde también me termino yendo. Me acuerdo cuando voy a ir a la entrevista, el Toto me decía, Julio, tranquilo, humildad, me decía en aquel momento. Yo lo conocí creo que como pocas personas, profesionalmente hablando. Y él me conocía a mí, como pocas personas, profesionalmente hablando. Nuestra última etapa fue linda.
¿Por qué? Porque yo ya estaba grande y entonces fui muy respetuoso con él. Y él lo fue conmigo. Traté de ayudarlo en todo lo que podía y él también me ayudó a mí. Esa es la verdad de la historia. No voy a poder olvidarme en este momento muy duro. Saludo a toda su familia, a sus hijas, a Jorgito. Yo no puedo olvidarme del 2007 cuando tuve pancreatitis. Y yo estaba en una mutualista que me acuerdo que me estaba muriendo en un CTI. La máquina estaba rota para hacerte una endoscopía y sacarte el cálculo. Y me despierto un día totalmente entubado en el CTI. Y en la punta de la cama estaba el Toto da Silveira con 3 jerarcas de esa mutualista. Y el tipo fue para adelante camiones. Y después cuando estuve con el COVID, constantemente llamó a mi familia para saber cómo estaba y para estar presente siempre. La vida me enseñó a quedarme con las cosas positivas de la gente, porque todos tenemos cosas positivas y negativas. Todos tenemos virtudes y defectos. Cada uno elige quedarse con lo que se quiere quedar. Y en 4 etapas que realmente yo pasé con él, yo me termino quedando con lo positivo. Primero, con un tipo que tenía un gran amor por este laburo. Polémico, sí, por supuesto, con aciertos y errores como todo el mundo. Como todo el mundo. Que esta era su vida, no tengo ninguna duda. Que el fallecimiento de Elena jugó un rol muy importante en su vida, lo tengo clarísimo. Elena era una mujer de una enorme contención para toda la familia, con un carácter, una mujer que priorizaba a su familia. O sea, con eso digo todo. En estos tiempos donde corren, donde parece que cuando uno dijera que una mujer priorizaba a su familia, es casi una crítica. No es una crítica. Es un elogio muy grande. Muy, pero muy grande. Por lo menos desde mi perspectiva de ver las cosas. Y lo voy a seguir pensando y lo voy a seguir diciendo. Era una mujer que priorizaba a su familia, que lo apoyó al Toto en todos los emprendimientos que tuvo, en todos los momentos difíciles que pasó. Entonces, hoy es un momento para mí de mucho dolor. Y vuelvo a reiterar, no porque no me haya calentado, no porque él no se haya calentado conmigo, pero si vos trabajás 4 veces distintas con una persona y esa persona, cuando vos te estás muriendo en un CTI, hace todo lo posible por que vos te salves, lo mínimo que puede ser es ser agradecido. Los dos éramos calentones, entonces tuvimos 1000 agarradas, pero también tuvimos momentos muy lindos, muy disfrutables. Era con pinche cuando tenía que ser con pinche. En nuestra última etapa hablamos mucho porque él siempre andaba como apurado. No era al aire era de hablar mucho. Después en las charlas mano a mano no era de charlar tanto. Es un hombre que marcó una época en este país. Yo sé que me van a hablar, o me van a decir de situaciones complejas que tuvo, de diferendos que tuvo. Sí, por supuesto que tuvo. Y su forma de ser era de confrontar. Pero vuelvo a reiterar, yo prefiero quedarme con la otra cara, con esa cara que yo conocí, que no todos conocieron, o de repente no todos tuvieron la oportunidad
de tratarlo tanto como yo lo traté. Sé perfectamente lo que él hizo por su hijo. Él y su esposa. Y también sus hijas. Pero sé todo lo que hizo como padre por mejorar la calidad de vida de Jorgito. Y realmente, créanme, que era digno de admiración. Digno de admiración. Yo sé que cuando un padre tiene una dificultad con un hijo, normalmente el padre debería dejar todo para tratar de mejorar la calidad de vida a su hijo. Pero no siempre se da. En este caso sí se dio. Y yo sé perfectamente todo lo que hizo, lo posible y lo imposible. Y eso también es un aspecto digno de destacar. Se va una parte importante de mi vida como periodista, ¿no? Porque la verdad que yo aprendí muchas cosas con él también. Era un tipo que, más allá de lo que fuera, como periodista, un gran referente, él agarraba un celular o antes un grabador y se ponía a hacer notas en cualquier lugar como si fuera un notero más. Eso también lo hacía. Entonces, este es un momento muy, muy duro. Yo hace unos días, yo lo fui a ver cuando él estuvo internado en el Británico. Lo fui a ver hace como un mes y medio. Estuve una noche con él ahí, charlando. Estaba un sobrino de él. O un familiar, no recuerdo bien qué parentesco era el que tenía con él. Y estuvimos charlando. Y me dijo, Julio, yo le voy a pelear como le he peleado toda la vida. Le voy a luchar como le he luchado toda la vida. Yo me di cuenta que estaba en una situación complicada, difícil, muy difícil. La vida suele ser muy cruel a veces. Él era dueño de una voz muy especial, de una voz inconfundible, que era objeto de muchas imitaciones, producto de ser una voz inconfundible. Y bueno, fue casi una despedida eso. Fue casi una despedida. En ese momento lo sentí casi como una despedida. Evidentemente hoy lo veo como una despedida. Después, bueno, sé que fue trasladado a otro lugar. Yo le escribí, ya no tuve contestación. Esta profesión era su vida, su alma, Y hay veces que uno dice, ¿para qué trabajar tanto, no? Pero a veces trabajar en un lugar que a uno le gusta no es un esfuerzo, no es un sacrificio, es una felicidad. El estar con gente que uno quiere estar y el estar haciendo lo que a uno le gusta no es un sacrificio. Entonces hay que saberlo mirar. Cada uno tiene un estereotipo de lo que es la felicidad. Para unos es una cosa, para otros es otra. Él tuvo la oportunidad de viajar por el mundo, de conocer el mundo. Tuvo la oportunidad de hacerlo con su esposa. Elena, una mujer entrañable, muy querible, muy querible. Tuvo la oportunidad de viajar con sus hijos, de conocer muchos lugares, de tener una vida proficua, no sin grandes tropiezos en determinado momento. Grandes tropiezos, que yo los conocía y que los sabía y que a veces los experimenté junto a él. Yo sé que todos los seres humanos vamos a terminar muriéndonos. Es lo único seguro que tenemos en la vida. Pero cuando hay determinadas personas que han formado parte
muy importantes de tu vida. Insisto, aún con aquellas calenturas que nos agarrábamos, aún con aquellas jornadas épicas, lindas, disfrutables que vivimos juntos, la Copa América en Argentina, Uruguay campeón, el Peñarol del 87, el Nacional del 88, el Danubio del 89, cuando íbamos a Colombia y nos divertíamos mucho. Él era un buen cómplice como compañero en el buen sentido de la palabra. Era un buen compañero de ruta. Tenía una particularidad, vos sabías que si salías con él al exterior, ibas a venir conociendo bastante más de lo que conocías. Porque siempre te iba a llegar a algún lugar que vos de por sí no hubieses ido. Y él te decía, vamos a hacer un Toto Tour. Y ahí ibas a determinados lugares y conocías cosas que normalmente no hubieses conocido. Eso formaba parte también de su esencia. Y él se sentía a gusto, siendo como un anfitrión, digamos, aún siendo extranjero en ese lugar, era como un anfitrión de poder mostrarte determinadas cosas y de poder hacerte ver determinadas cosas y de hacerte crecer culturalmente. Así que nada, es un momento muy difícil, muy pero muy difícil. Un hombre con una fortísima impronta personal, muy polémico dentro de su profesión. ¿Quién no es polémico? El que no es polémico dentro de esta profesión, y la verdad que cuando vos tenés que opinar sobre algo tan pasional como es el fútbol, cuando vos te tenés que moverte en un territorio tan difícil como es este, tan difícil, tan lindo, tan hermoso, tan disfrutable, pero tan difícil, créanmelo. Es un momento duro. Reitero, aquellos que no lo conocieron personalmente y conocieron únicamente su faceta profesional. Toto cumplía ahora, el 30 de agosto, 80 años. Cascoteado, obviamente, por aquel famoso accidente donde lamentablemente murió el papá del Pillo Larrea, cuando venían de afuera junto con Sánchez Padilla. Era un accidente terrible, que fue el momento, curiosamente, cuando yo ya estaba a punto de asumir como relator, como primer relator en Radio Oriental. Fue una fiera recuperándose para salir adelante, porque aparte tenía una enorme disciplina. Si había algo que tenía era una tremenda disciplina. Si el tipo se tenía que levantar a las 6 de la mañana, se levantaba a las 6 de la mañana, no es que se levantaba a 6 y 10 de la mañana, se levantaba a las 6 de la mañana. A veces ibas al exterior y seguirle el tranco laboralmente era, pues si tenía que estar a las 7 de la mañana en una punta de la ciudad y a las 11 de la mañana en la otra punta de la ciudad porque había otra conferencia de prensa, él estaba en los dos lugares. No me quedo con eso, me quedo con muchas anécdotas que cuando pase el tiempo y no significan una falta de respeto, como hoy, donde lo primero que embarga es el dolor, la angustia, ese dolor y esa angustia que seguramente tienen que tener sus hijas, que tiene que tener Jorgito. Insisto, lo que hizo él y lo que hizo Elena, pero Toto también luchó por ese muchacho tremendamente, lo que me despertó siempre una gran admiración, una enorme admiración. Así que nada, nos quedan 25 minutos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo soy de los que piensan que no siempre el show debe continuar a como de lugar. No tengo ganas en este momento de ponerme a hablar de otras cosas del fútbol o de tirar información, porque es realmente duro para mí. Esa es la verdadera historia. Aún insisto,
recordando los complicados momentos y los hermosos momentos que vivimos. Pero así son las relaciones. Y yo sé que él se calentaba conmigo en determinado momento, pero siempre me terminaba eligiendo. Y eso yo lo valoro. Y lo voy a valorar siempre. Me queda la tranquilidad de haberme podido despedir, de haber podido ir y tener una charla con él, de estar con él y de conversar con él. Y nada, como dije anteriormente, enviarle un apretado saludo, un apretado abrazo a Jorgito, un saludo muy especial a Florencia y a Manuela, a toda su familia, y bueno, a todos sus amigos, que él tenía gente por todos lados, porque el Toto era polémico, así, pero cuando aparecía el Toto, la gente quería charlar con él. Esa es la realidad. Sí, pero no, que dijo esto, y que hizo aquello, y que lo otro, y que pin, y que pum. Pero aparecía, Toto, vamos a charlar. Entonces, no pasó en vano por esta vida, eso está claro. Primero, no pasó en vano por esta vida porque hizo todo lo que pudo y más por su hijo. No quiere decir que no lo haya hecho por sus hijas, también, pero hizo todo por su hijo. Y realmente le mejoró la calidad de vida a límites absolutamente inimaginables en determinado momento. Y eso habla de su faceta humana. Después, defectos y virtudes como tenemos todos. Defectos y virtudes como tenemos todos. Calentura, que yo me agarré, a veces con razón, a veces sin razón. Miles. Momentos espectaculares, miles. Anécdotas. Podría estar hasta las 6 de la mañana ininterrumpidamente contando anécdotas con el Toto, que, vuelvo a reiterar, cuando pase el tiempo las contaré y seguramente todos gozaremos una sonrisa, porque él tenía un gran sentido del humor. Más allá de ser un hombre que parecía duro, visto de afuera, y bastante impenetrable, visto de afuera, era un hombre con un enorme sentido del humor, enorme sentido del humor. Y nuestra última gran experiencia juntos fue el Campeonato del Mundo del 2018. Bueno, tiempo después vino la pandemia, pero ahí pasamos mucho tiempo juntos, pues nos quedamos en la misma habitación, en todos los hoteles en Rusia, y bueno, y reeditamos situaciones que habíamos vivido allá por el 87, por el 88, por el 89, en Cali, en Medellín, donde otra es la realidad, porque insisto, él ya era un hombre muy consolidado en el ambiente y yo era un pibe que recién llegaba al relato. Era un gurí que venía del interior y que venía del exterior de vivir una experiencia muy especial y muy particular. Así que hoy no hay mucho más para agregar. Simplemente decirles que mañana nos reencontraremos a la 1 de la tarde, que hoy vamos a cerrar por acá nuestro programa. No sé si ya tenemos información de su velorio o algo por el estilo. No. Yo creo que, digo, personalmente lo hemos conocido, pero la persona indicada que lo has acompañado en tantos años de trabajo, en tanto aprendizaje e intercambio periodístico, ha sido vos, así que simplemente el dolor que se va un referente, ¿no? Es un referente de nuestro medio, así. ¿Y qué te parece? Parte de todos nosotros que somos periodistas, ¿no? Ni que hablar. Bueno, nos vamos. Mañana volveremos. Esperemos, bueno, estas cosas, como vos decías, a todo el mundo es lo único seguro que tenemos, ¿no? Increíble. Y ayer en el estadio nos daban la noticia de que había sido internado, que estaba mal, pero no esperaba, sorprendió, la verdad, sorprendió. Sí, yo cuando estuve con él la última vez, ya te digo, fue como una despedida, ¿viste? Fue como cuando decís,
qué sé yo, ¿viste? Cuando conoces a la otra persona y después sentís, insisto, en esta vida que esta vida puede ser maravillosa y puede ser muy dura también, en determinado momento. El cómo puede ser muy duro de esta vida. Porque si hay algo que tenemos claro todos, es que todos nos vamos a tomar el tren. No sé qué tren, si el de las 10 de la mañana, el de las 2 de la tarde, el de las 7 o el de la 1 de la mañana. Pero el tren lo tomamos todos. El tema es cómo tomamos el tren. Siempre digo lo mismo, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al cómo. Bueno, Toto, a seguir charlando de fútbol allá arriba, ya nos encontraremos en algún momento. Mandarte un abrazo grande donde quiera que estés en este momento. Y como siempre digo, trato de quedarme con las cosas positivas de la gente, no con las cosas negativas que todos tenemos. Y me quedo con algunas cosas positivas muy importantes, porque en los momentos difíciles de salud siempre estuviste ahí, y eso uno lo tiene que reconocer y valorar como corresponde. Es una gran pérdida para el periodismo de este país. El hombre a récord, pero más allá de eso, ¿no? En los campeonatos del mundo, vos salías con el Toto a cualquier parte y en el exterior era siempre una voz muy, pero muy respetada y muy autorizada. Y eso que decías con referencia a que estuvo contigo cuando lo necesitaste desde el punto de vista de la salud, lo certifico 100% porque muchas veces vos no estabas para hablar. Y bueno, sabe que soy cercano a tu persona y él siempre estaba, ¿cómo está Julio? ¿Cómo sigue Julio? Así que eso es 100% así. Nos vamos. Arriba, Toto. Arriba. Dejaste un legado muy, pero muy importante en materia periodística. Insisto. Nadie es monedita de oro, pero dejaste un legado muy, pero muy importante. Y fundamentalmente dejaste actitudes desde el punto de vista humano que son con las que yo me quiero quedar. Y es con el recuerdo que me quedo de vos. Así que nada, será hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo grande para todos y gracias por la compañía.